Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta geografía del Yiddish que nos ayuda a recorrer los lugares donde vivieron los judíos del este de Europa de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a dar un salto de país, nos vamos a ir nada menos que a Rumania o Rumanía y a un pueblo de nombre impronunciable en su nombre rumano, que es Gura Umorului, al que afortunadamente los judíos llamaron Gur, que es mucho más fácil de decir. Y en efecto es un pueblecito, un shtetl en el noroeste de Rumanía, situado en el sudeste de la región que históricamente fue conocida como Bucovina, región que dio mucho a la cultura judía ashkenazi. Según un censo austríaco realizado en Bucovina en el año 1775, tan solo vivían en la región unos 60.000 habitantes dispersos en más de 10.000 kilómetros cuadrados. Para animar a poblarla y con el fin de que la zona se desarrollara, las autoridades del Imperio Austrohúngaro subsidiaron la inmigración y al finalizar la primera ola migratoria subsidiada, los colonos ya continuaron llegando por sus propios medios. Antes del año 1835 no se conocen registros de que viviera en Gur ningún judío. Cuando se les permitió residir allí, al igual que a otros grupos étnicos, por esa inmigración subsidiada de la que hemos hablado, 30 familias se asentaron en las montañosas y boscosas tierras cercanas al pueblo, estableciendo un barrio que se llamó Bori. La comunidad comenzó a florecer recién en el año 1869, cuando los judíos llegaron a constituir un tercio de la población. Concretamente eran 880 personas, o sea que seguía siendo un lugar muy pequeñito. En ese año la comunidad fundó un Beit Midrash. Un hito importante en la historia de Gur fue que en el último año del siglo XIX, 1899, un incendio de grandes proporciones destruyó la mayor parte de la villa con un saldo de más de 400 viviendas incendiadas, incluyendo casas y comercios judíos. Todo eso fue reconstruido más tarde por la donación de comunidades judías establecidas en Estados Unidos, y así fue como la población judía continuó residiendo y creciendo ahí. La región de Bucovina perteneció a la monarquía austríaca hasta el final de la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1918. Al año siguiente, por el Tratado de Saint-Germain, Austria cedió el territorio y pasó a ser parte de Rumanía. Gura Umorului alcanzó su máximo histórico de población en el año 1922, cuando allí residían 17.000 personas. Y la cultura judía, por su parte, alcanzó su cima en el periodo de entreguerras. En 1927 los judíos de Gur eran 1.950 y la vida se desarrollaba indistintamente en yiddish, alemán o rumano. La mayoría de la comunidad era ortodoxa, pero la juventud, además de estudiar la Torá, también aprendía asignaturas de tipo general, como geografía, historia, matemáticas, etc. Asimismo, la congregación administraba instituciones sociales y políticas, de manera que estaba presente y contribuía a la vida pública de Gur en todos los campos. Mientras se incrementaban las persecuciones y amenazas del movimiento fascista rumano, con organizaciones como Guardia de Hierro, antes de la Segunda Guerra Mundial, el estallido de esta significó el fin de la vida judía en Gur. Como resultado del pacto Molotov-Ribbentrop en junio de 1940, el ejército soviético ocupó Besarabia y poco después se creó
la República Socialista Soviética de Moldavia, situada entre los ríos Dniester y Prut, que unía dentro de la Unión Soviética a Besarabia con Transnistria, que se separó a su vez, Transnistria, de la República Soviética Socialista de Ucrania. Pero más tarde, roto el pacto mencionado, Transnistria fue anexionada a Rumanía, que entonces estaba gobernada por el dictador Ion Antonescu, aliado del Eje. El mando nazi separó esta región de Besarabia y la unió con las ucranianas de Odessa, Vinnytsia y Pervomaisk para formar lo que llamó Gobernación de Transnistria. Antonescu entonces ordenó una redada de judíos que fueron deportados hacia allí. Entre diciembre de 1941 y febrero de 1942, algo más de un año, fueron asesinados en Transnistria 100.000 judíos, entre ellos muchos de los deportados de Gur, que eran cerca de 3.000 personas. La gran mayoría de los sobrevivientes, unos 500, emigraron a Israel entre los años 1947 y 1951, es decir, prácticamente al acabar la contienda, poco después. Pese a la corta historia de la judeidad de esta villa, algunos nacidos en Gur alcanzaron reconocida fama, entre ellos el director de arte cinematográfico y más tarde director de cine, Nathan Huran, que había nacido en el año 1907 en Gur, y su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía 5 años. Junto a Richard Day y Thomas Liddell, fue el ambientador y decorador de una película que todos conocemos, porque es una película, clásica, que es Cuán verde era mi valle o Qué verde era mi valle, película que recordemos obtuvo 5 Oscars en el año 1941, casi al mismo tiempo en que tenía lugar la matanza de los judíos de Gur en Transnistria. Este hombre, Huran, judío, en 1950 comenzó a dirigir y se lo conoce sobre todo por una película de ciencia ficción que es de culto entre los aficionados al género y que en castellano se tituló El ataque de la mujer de 50 pies. También de Gur era Erika Sharfstein, nombre de nacimiento, aunque más conocida como Rixi, que era su apodo, Marcus, que era el apellido de su marido. Rixi Marcus fue una jugadora de bridge, ganadora de 5 torneos internacionales y del World Grandmaster o Grandmaster Mundial, primera mujer en conseguir la Copa Mundial de Oro. Fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico por su contribución en este juego, que sabemos que es muy apreciado en el Reino Unido. Por último, vamos a citar, aunque hay más nombres de famosas personalidades judías de esta villa, a Salomón o Shlomo Vininger. Hasta la Primera Guerra Mundial vivió en Chernivtsi, un importante foco de vida judía en la zona, aunque había nacido en Gur, y a Chernivtsi seguramente en un futuro viajaremos en nuestro recorrido por la geografía del Yiddish, y más tarde Vininger se trasladó a Viena, donde comenzó a escribir en el género de biografías. Llegó a escribir las de aproximadamente 18.000 personas judías famosas. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Chernivtsi y emigró a Israel en 1951. Se lo considera uno de los más importantes biógrafos judíos de todos los tiempos. Ya ves que la pequeña Gur en esa zona montañosa prácticamente desconocida y con muy poco tiempo de vida de la comunidad judía allí, también ha dado, como otros muchos lugares, como otros muchos shtetl y ciudades, personalidades extraordinariamente curiosas. Es decir, lo de la jugadora de bridge, por ejemplo, es por lo menos una curiosidad, ¿no? Pues sí, esta zona ha dado grandes nombres a la historia y también
Ha dado muchas páginas Transnistria que mencionabas, en sus vaivenes ida y vuelta entre todos los países de la zona. Muchas gracias por habernos presentado a esta localidad, a la que voy a seguir llamando Gur para hacerlo más sencillo, y esperamos tenerte dentro de 2 semanas hablando de otra localidad, de otro punto en la geografía del Yiddish. Muchas gracias. Por supuesto, es un viaje apasionante.